Así que vamos a ver ahora, Ya. Esa guía del mes de agosto, de julio. es de julio. Esta guía es De de julio, julio. ¿cierto? Es de julio. Sí, es de julio. Vamos a ver conceptos de variables dependientes y variable independiente. En rigor, lo que vamos a ver nosotros es el concepto de y es igual a f de x. El famoso y es igual a f de x. Eso vamos a ver nosotros. Ese concepto. Por ejemplo, Sí. te voy a dar el siguiente ejemplo. Pero así un ejemplo no como el que aparece acá. O ya como el que aparece acá. Por ejemplo, tú vas a comprar un kilo de tomate y cada kilo vale 500 pesos. Como dice ahí. Sí. Al preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates, esto se debe explicar según el número de kilos de tomate del precio final. Por dar un ejemplo, cada kilo de tomate vale 500 pesos. Si tú compras 2 kilos de tomate, Sí. ¿cuánto vas a pagar por 2 kilos de tomate? Si cada kilo vale 500 pesos. Por dos sería 1000, ¿o no? 1.000 pesos, bien. Por 3 kilos, ¿cuánto pagarías? 1500. 1.500. Por 4 kilos, ¿cuánto pagarías? 2000. 2.000. Por 6, perdón. Por 8 kilos, ¿cuánto pagarías? 8 kilos. Por 8 kilos. A ver, serían. Ya. Por 8 kilos. ¿Cuánta plata pagarías en tomates? Ya sería como un cajón de tomate casi ya. 6000. Un poco más. 8000 no creo. 8.000. Muy bien. Porque 5 por 8, 40. 4.000. Aquí vamos a analizar dos Ya. variables. Una variable es los kilos que tú compras y otra variable es el precio o la plata que tú pagas por los kilos que tú compraste. Pregunta Marco, ¿qué tú estás controlando? ¿Los kilos que vas a comprar o la plata que tú vas a pagar? ¿Qué decides tú? ¿Los kilos que tú compras o la plata que tú pagas por los kilos que compras? ¿Qué manejas tú? ¿Qué controlas tú? ¿Qué decido yo? Sí, ¿qué controlas tú? Ah, el kilo, po. El Exactamente. kilo. Claro, porque si tú quieres, compras 2 kilos, compras 3 kilos, compras 5 kilos, 8 kilos, los kilos que tú quieras, pero cada kilo depende, perdón, la plata que tú pagas depende de los kilos que tú compras, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. la variable independiente es la variable que no depende de nada. En este caso, la variable independiente es los kilos de tomates que tú vas a comprar, porque eso tú lo manejas. Tú sabes cuánta plata, cuántos completos, cuántas papas fritas compras. Eso depende de ti. Pero lo que tú vas a pagar de plata, ¿de qué depende la plata que tú vas a pagar de la plata que tú vas a pagar por el tomate? ¿De qué depende? De Porque los kilos que lleve. de los kilos que tú llevas, exactamente. Por lo tanto, la plata que tú pagas es una variable dependiente, porque la plata que tú pagas depende de los kilos que tú compres. ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí. En todo aspecto, en muchas cosas de la vida esto lo vas a ver, Marco. Variables dependiente e independiente. La independiente, por ejemplo, si yo me quiero comprar ropa, hay personas que depende más la plata que tú tengas. Por ejemplo, la variable independiente pueden ser 20 lucas. Ponle 20 lucas en variable independiente. Y variable dependiente es
la cantidad de ropa que me alcance con esas 20 lucas. Porque Ya, ya. porque la cantidad de ropa que tú compres depende del precio que esté cada prenda, ¿cierto? Si la prenda está muy barata, Sí, te alcanza más ropa, y si la prenda está más cara, te alcanza menos ropa. Por lo tanto, la variable independiente es la plata, en ese caso. Pero esos son los casos más menores. La gran mayoría es como lo que estamos viendo acá. Pero ahora, en el caso de matemática, la variable dependiente e independiente se escribe como y es igual a f de x. ¿Qué significa y es igual a f de x? X es la variable independiente. Y para nosotros la variable independiente en este ejemplo es la cantidad de tomates que tú compraste, ¿cierto? Eso para mí es la sí. X. Pero ¿qué es la Y? La Y es la variable dependiente y para nosotros es la plata que tú pagas por los tomates que compraste. Los Ese es mi kilos. I. Ese es mi I. Ya. La plata que tú pagas. Porque la plata depende de los kilos de tomate que tú compraste. Y matemáticamente, la Y que está ahí, o la I, depende de la... ¿Qué marqué ahí? La Y depende X. de la X. Es lo La mismo. X. Y esto es una fórmula para... Esto es lo mismo que 500 por X. Porque X representa los kilos de tomate que tú compras, ¿cierto? Tú en tu cálculo que hiciste mentalmente, tú Sí, pues. usaste esta fórmula, 500 por X, porque si compras 3 kilos, ¿cuánto vas a pagar? 3 kilos de tomate. Si cada kilo vale 500. 3000. No, ojo, 3 kilos, no 6, 3. 3 kilos. ¿Cuánto vas a pagar por 3 kilos? Si cada kilo Ah, vale 1500. 1500, ¿cierto? Es lo mismo que acá, lo que hiciste tú acá, es lo mismo que el X valga 3. Acá. 500 por 3 es lo mismo que 1000, es lo mismo que 1500. Viento. Eso hiciste tú como cálculo, matemáticamente. Así que se entendió un poco el ejemplo, ¿no? De variables dependiente e independiente. Vamos, vamos a hacer otro ejemplo Sí, más. entonces esa sería eso se tiene que hacer. Claro, es que esto se explica más que nada en forma conceptual. Esto se explica en forma conceptual, porque hay una relación entre una variable y otra. Por eso es que, por ejemplo, tú cuando graficas, tú le das un valor a una fórmula y después te da un resultado. Esto es lo mismo. De hecho, es lo mismo, solamente que lo estamos haciendo en forma práctica. Otro ejemplo de variables dependiente e independiente. La cantidad de hojas de un cuaderno y el peso del cuaderno. Dice acá, entre más hojas tenga un cuaderno, mayor es su peso. Entre más hojas tenga un cuaderno, mayor es su peso. Pregunta, acá hay dos variables, la cantidad de hojas y el peso. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál de las dos variables no depende de la otra? ¿La cantidad de hojas o el peso del cuaderno? El peso, No, pues, no es el peso, las hojas. las hojas. Porque si yo quiero, yo al cuaderno Entonces, le añado hojas o le saco hojas. Yo manipulo eso, la cantidad de hojas. Si quiere lo coloco, le saco. Pero el peso del cuaderno depende de la cantidad de hojas que tenga. Yo no puedo controlar el peso en sí.
el peso, yo lo controlo de la cantidad de hojas que yo use. Por lo tanto, la variable independiente es Eh, la cantidad de hojas. las- Las hojas. Porque yo si quiero saco hojas, yo si quiero coloco. Pero el peso depende de la cantidad de hojas que tenga el cuaderno. Por lo tanto, la cantidad de hojas es variable independiente y la variable dependiente es su peso. Así que Marco, también si más adelante, si quieres seguir estudiando, revise ese concepto porque es muy importante y de mucho uso en la parte de funciones en matemática. Vamos a ver tres tipos de funciones y vamos a verlo así súper rápido, porque esta clase es solamente de retroalimentación, de lo que es función ya, lineal, función afín y función constante. Mira, vamos a ver tres casos que son similares, que son parecidos pero no son iguales. ¿Cuáles son? La función lineal, aquí por ejemplo, Martín es un técnico en instalaciones eléctricas domiciliarias y Martín no cobra plata por verificar el problema. O sea, por ejemplo, suponte que Martín trabaja como técnico y Martín por ir a verificar el problema no cobra ningún peso, pero sí cobra puta, 10 qué mil, ofertón. pero él cobra 10.000 pesos por hora de trabajo, ¿ya? Entonces, si Martín solamente, Eh, si ya, Martín, voy a leer lo que dice acá, lo que está ahí en azul. Si Martín solo verifica el problema y no lo repara, no cobran ningún peso. Pero ¿qué pasa si trabaja 1 hora, 3 horas, 5 horas? ¿Cómo calculo yo cuánta plata tiene que cobrar Martín según los valores que él cobra? por hora, po. Por hora, ¿cierto? Si trabaja tres Sí, horas, 3 horas y cada hora vale 10.000 pesos, ¿cuánto va a cobrar en total por 3 horas? 30.000 pesos. 30.000, pues, 10.000 por 3, ¿cierto? Si son 5 horas, cinco Eh, mil por 10.000, que son 50.000, ¿cierto? pues, Esa se llama función lineal y esto después lo vamos a traducir matemáticamente. La función profe, afín, creo que eso sí lo vimos, ¿no? sí, de hecho, es que sí, pues sí, lo vimos, pero tienen que verlo bien, tienen que estudiarlo bien para funciones, para que entiendan el concepto de función. ¿Qué es la variable independiente? ¿Qué es la variable Sí. independiente? ¿Qué es el dominio recorrido? Deben saber eso un poco. Otro ejemplo, vamos a ir a un segundo técnico, se llama José Marcelo, y para realizar una reparación, solamente por ir a verificar el problema, cobra 20.000 pesos. O sea, él no trabaja nada, pero solamente por ir a verificar, cobra 20.000. Si le piden reparar el problema, aparte, él cobra 5.000 pesos por cada hora de trabajo. Por lo tanto, si él trabaja 1 hora, ¿cuánto va a cobrar en total? Si trabaja 1 hora, ¿cómo? A ver, si trabaja por una hora, cobra 5.000, ¿cierto? Sí, pero aparte, por ir a verificar el problema, como cobra 20. Entonces, ¿cuánto cobra en total si trabaja 1 hora? Ah, entonces sería 25. 25.000, ¿o no? Bien. Si trabaja, 25. si trabaja 2 horas, ¿cuánto va a cobrar? 2 horas. ¿Cuánto cobra por 2 horas? 40. No, un poco menos. Por 2 horas, no por 4, por 2. Recuerda que cada hora No, vale. pero más, ¿cómo se llama? Más la verificación. Ah, no, pero ojo. Sí, no, está bien. Pero ojo, yo te estoy pidiendo por 2 horas. 2 por 5, ¿cuánto es? 2 por 5.000. Ah, entonces sería 20. O sea, 10, pues 10, sería 10. 10.000, ¿cierto? Pero, Ah, aparte, sería 30, ¿cierto? ahí sí, 30.000 cobra. 30.000. Ahí Bien. está la cosa. El último ejemplo.
Eso es, lo que vimos anteriormente se llama función afín. La función constante, Paz Belén, ya hay una mujer aquí, es otro técnico y a diferencia de sus otros dos colegas, ella cobra 30.000 pesos y aparte te arregla el problema independiente de las horas de trabajo que le tome. O sea, ella no cobra por hora. Ella verifica el problema y además te lo arregla al tiro. Y te cobra siempre un mismo valor de 30.000 pesos. Ah, ya. Por ejemplo, si solamente verifica el problema y no trabaja, ¿cuánto va a cobrar? 30 igual, pues. 30. Si trabaja 3 horas, ¿cuánto va a cobrar? 30. Si trabaja 10 horas, ¿cuánto va a cobrar? Lo mismo, 30. 30, ¿cierto? Eso se llama función constante. ¿Por Sí, qué? Constante. Siempre toma el mismo valor, el mismo número, 30.000 o no. sí, pues. Ahora, vamos a definir en los tres ejemplos, que en rigor es el mismo ejemplo, solamente que utiliza distinta función. ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? Primero, ¿cuáles son las dos variables presentes en los ejercicios? Lee bien, lee cualquier ejercicio, el 2 y el 3. ¿Cuáles son las variables que están involucradas ahí? Son dos variables involucradas. Eh, Voy a llamar al profe a ver. El primero, ¿no? O sea, Cualquiera toma el que va a como... verificar y no repara. No, 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 no. No. Revisa cualquiera de los dos ejemplos, el 2 o el 3 da lo mismo. La pregunta es, ¿cuáles son las dos variables involucradas en el Ah, problema? ¿Cuáles son? Que hay dos variables. Bien, uno de ellos es el precio que yo estoy cobrando. Esa es una de las variables. ¿Y la otra, cuál es la otra variable? El precio que estoy cobrando es una, pero falta la otra. ¿Cuál es la otra? la otra, ¿Qué otra variable hay? las horas no creo, ¿cierto? Las horas. Bien, esa era la otra, las horas que trabajas. Allá. Porque tú estás trabajando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es variable, está cambiando el número en forma constante, ¿no? Y la plata que tú cobras Sí, también cambia. Puedes trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. También cambia, ¿sí o no? por mí me quedo un día completo. Ah. Esas son las dos variables. Pregunta, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable de la que tú puedes controlar la plata que tú cobras? La hora. O Las la, horas. bien, esa es la cantidad de horas que tú trabajas. Esa es tu variable independiente, Sí, porque trabajo o 2 horas, o 3 horas, o 5 horas. Y la plata que tú cobras, ¿de qué depende? Depende de las horas que tú trabajes, ¿o no? De eso depende. Esa es mi variable dependiente. Así que ya. esto, estúdialo en tu casa si lo quieres hacer. Y cada uno de estos ejercicios responde a un tipo de función. Función lineal es el ejercicio ejemplo 1. ¿Por qué función lineal? Porque solamente cobro por trabajo. 1 hora, 10.000, 2 horas, 20.000, 3 horas, 30.000, porque recuerda que Martín cobraba 10.000 pesos por cada hora de trabajo, ¿cierto? Y aquí me mandó un error. Sí. Esto no Y es hay otro 5 que horas, cobraba 5.000. esto es 4 horas. Ahí me equivoqué yo. Por lo tanto, la función lineal se escribe como f de x es igual a m por x. Y en nuestro caso, m vale 10.000. M es un número, una constante, un número que siempre vale lo mismo, según cada ejercicio. Y en este ejemplo, m vale 10.000 porque cobra 10.000 pesos por cada hora de trabajo. O sea, la hora de trabajo corresponde al x. Y ahí está, escrito como x Ya. horas de trabajo.
Y el I es la plata que yo voy a recibir por las horas que trabajé. O sea, I vale 1, 2, 3, perdón, I vale 10.000 si trabajo una hora, 50.000 si trabajo 5 horas, 80.000 si trabajo 8 horas, etcétera, etcétera, etcétera. La función afín es parecida a esta, muy parecida, pero aparte que en el ejercicio que anterior, la función afín en el ejemplo, ¿cuánto cobraba José Marcelo por ir a verificar solamente el problema? ¿Cuánto cobraba solamente por verificarlo? ¿Cómo se llama? José, ese era el primero, ¿cierto? El segundo ejemplo. 20, Cobró ¿cierto? 20. 20.000, bien. No, 5.000. No, 20.000, estaba bien, estaba Ah, bien. 20, sí, pues. 20, sí. 20.000 por ir a 20. verificar. Y 5.000 por cada hora de trabajo. Entonces, el M, Ah, ya era. el número que acompaña el X, vale 5.000. En cambio, el N, que es un número fijo, vale 20. Este 20 no se modifica por nada en este ejemplo. Así que estudia esta parte para que entiendas mejor el concepto de función. Finalmente, la función constante es un número, nada más. Es un número I igual a 30.000. Ya. Porque Paz Belén solamente cobraba por verificar y no cobraba adicional por arreglar el problema, ¿cierto? Sí, pues. A eso se refiere con Cobra función, 30 por todo. a eso se refiere con función constante, de que no hay incógnita aquí, no hay X, solamente es un número, un N. Y este N vale 30.000. Así que 1.000 pesos. eso es a grandes rasgos los tipos de funciones afín, lineal y constante para que los revises. Vamos a ir muy rápido a función cuadrática. Esto tú ya lo viste, así que tú ya tienes conocimiento de esto, tú ya lo viste conmigo antes, el año pasado. Sí, La función sí, sí me acuerdo. cuadrática, vamos a ver primero qué es la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática es una fórmula del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0, donde el objetivo de la ecuación es encontrar los valores de x1 y x2, ¿cierto? Que Dos. satisfagan el igual a 0. Pero nosotros vamos a trabajar con la función cuadrática. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Que la función cuadrática, si yo borro aquí, no es igual a 0, sino es igual a f de x igual y. Ahora la función cuadrática, yo le doy valores al x, yo le invento valores al x. ¿Y qué tengo como resultado si le doy valores al x? Me da como resultado el valor de y. Y Y de ahí aparecen las coordenadas en el plano cartesiano. Por ejemplo, 3,8 o 7, menos 2. ¿Qué significa esta coordenada? Yo le doy al x el valor 3, aquí al x, y acá, ¿qué tengo como resultado en el y? El y me da el valor, el valor 8. el 8. valor 8. O también, Sí. voy a borrar ahí. Yo al x le doy el valor 7 al x de y y al x de acá. A los dos se le da el mismo valor. ¿Y qué tengo yo como resultado del i? Una vez que sume, reste, potencia y todo eso, ¿qué obtengo yo? Obtengo el valor menos 2. -2. Ese es el valor que yo tengo como resultado. ¿Ya?
eso es un poco Ya. lo que es la función cuadrática. Y de ahí, por ejemplo, aparece la parábola, dibujar la parábola, ¿cierto? Que es como una U, una especie de U. Esa es la parábola. Ya, sí. Así que eso es a muy grandes rasgos lo que es la función cuadrática. Y finalmente, para explicarte qué es dominio y recorrido de una función. Y con esto terminamos porque, bueno, esta clase era muy a grandes rasgos. El dominio de una función, de una fórmula, por ejemplo, f de x, g de x, ¿qué es el dominio? Son todos los valores que puede tomar la incógnita x, en este caso x. Ese es el dominio, todos los valores, todos. Y eso Ujú. se resume en una palabra, en un símbolo. ¿Te acuerdas qué significaba ese símbolo que está ahí o no? Si es que está en rojo en círculo. Reales, Reales, muy bien. reales. Eso es. ¿Qué significa que el dominio sea los números reales? Significa que la x, esa x, puede tomar cualquier valor, el número que sea. Positivos, negativos, raíces, fracciones, racionales, irracionales, el número que sea. Eso significa esa Sí. array. O que el dominio tome los reales. Significa que la x puede tomar cualquier valor. Y lo otro se llama recorrido. Voy a borrar aquí. ¿Qué es el recorrido? Recorrido son los resultados que obtengo de la f de x. Todos los números que tengo de la f de x según los valores que tengo acá de x. O sea, depende del valor que yo le coloco aquí para obtener el resultado acá de recorrido. El recorrido, el recorrido de f de x es igual a r. ¿Qué significa esto? Que todos los resultados que yo obtengo al añadirle cualquier número, obtengo como resultado un número real. Una raíz cuadrada, una fracción, un número irracional, un número negativo, un cero, una potencia, el número que sea. Todos esos números puedo tener yo de resultado, pero el recorrido se refiere simplemente a los resultados o valores que yo obtengo de la f de x. ¿Se entendió eso, Marco?